Ese día entendí que pagar también puede cansar. No hablo de pagar dinero, hablo de pagar con años de vida. Durante mucho tiempo pensé que mientras siguiera cumpliendo, todo iba a acomodarse solo. Que si no me rendía, en algún momento iba a dejar de doler. Pero no fue así, y lo supe el día que volví a abrir ese cajón. Ese cajón donde guardaba todos los recibos. Siempre estaba en el mismo lugar, en la cocina, justo debajo del mantel viejo que ya no cambiaba porque todavía servía. Cada papel ahí dentro era una promesa que yo misma me hacía. Un mes más, y salimos de esto. Nunca salimos. Me llamo Teresa, tengo 56 años. Durante más de 20 años tuve una pequeña tienda. Nada grande, pero suficiente. Vendía abarrotes, algunas cosas de limpieza, refrescos, pan. Lo normal. Era de esas tiendas donde la gente no solo compra, también se queda a platicar. Ahí crecieron mis hijos, ahí conocí a mis vecinos, ahí pasé más tiempo que en mi propia casa. O eso creía, porque con los años, la tienda dejó de ser un lugar, y se volvió una carga. Todo empezó a cambiar cuando empezaron las deudas. Primero fue un crédito pequeño, luego otro, luego uno más grande, para acomodarnos. Siempre había una razón, es solo para surtir mejor, es solo para aguantar la temporada baja, es solo para no cerrar. Esa palabra, no cerrar, se me quedó pegada como una obligación. Como si cerrar fuera fallar. Como si cerrar fuera rendirme. Y yo no sabía hacer eso. Mis hijos, Mariana y Luis, crecieron viendo cómo yo abría la cortina todos los días a las 6 de la mañana. Aunque la noche anterior hubiera contado monedas para pagarle al proveedor. Nunca les dije lo mal que estábamos. Nunca les dije cuánto debía. Solo les decía, todo está bajo control. Y no lo estaba. Hay algo que uno no entiende hasta que ya es tarde. El cansancio no llega de golpe. Se va acumulando en cosas pequeñas. En dejar de dormir bien. En comer rápido, parada. En sonreírle a un cliente cuando por dentro ya no tienes ganas de nada. En ese tiempo todavía no entendía lo que estaba perdiendo. Porque mientras más debía, más trabajaba. Y mientras más trabajaba, más se me iba la vida en ese lugar. Había días en los que cerraba la tienda y me quedaba sentada frente al cajón de los recibos. Lo abría, los ordenaba, los volvía a contar, como si de pronto fueran a desaparecer. A veces me quedaba viendo uno en particular, el más viejo, el primero. Ese papel ya estaba gastado, doblado en las esquinas. Ese fue el inicio de todo. Y nunca lo tiré, como si guardarlo fuera una forma de no olvidar, o de no aceptar. Un mes más, me decía, pero los meses se hicieron años. Y las llamadas empezaron, primero amables, luego insistentes, luego incómodas. Señora Teresa, necesitamos regularizar su situación. Yo decía que sí, siempre decía que sí, porque decir que no, implicaba aceptar algo que todavía no estaba lista para decir, que no podía. Mariana un día me dijo, mamá, ¿por qué no cierras un tiempo? Me molesté más de lo que debía, porque esta tienda nos ha dado todo. Eso le dije, pero la verdad era otra. No quería cerrar porque no sabía quién era sin esa tienda. Ese fue el día que algo empezó a romperse. Porque por primera vez, alguien puso en palabras algo que yo llevaba años evitando. Y aún así, seguí abriendo, seguí pagando, seguí sacando papeles del cajón. Si esta historia te está tocando de alguna manera, puedes dejar tu like. A veces uno cree que estas cosas solo le pasan a uno. Hubo un momento, pequeño, casi invisible, donde todo cambió, pero en ese momento yo no lo vi. Fue el día que dejé de mirar las ventas, y empecé a contar cuánto faltaba para pagar. Ahí, sin darme cuenta, la tienda dejó de ser un sueño, y se convirtió en una deuda. Y aún así, no paré, porque todavía creía que aguantar era lo correcto. El momento donde rendirse parecía lógico. Hubo un día en que el cajón ya no cerró bien. No fue algo grave, apenas un detalle, pero me quedé mirándolo más tiempo del necesario, como si ese pequeño desorden dijera algo que yo todavía no quería escuchar. Ese cajón, que siempre había sido mi forma de tener control, ya no podía contener todo. Papeles nuevos, recibos atrasados, avisos que ya no quería leer. Lo empujé con la mano, y lo dejé medio abierto, como si cerrarlo por completo fuera mentirme. En ese momento todavía no entendía lo que estaba perdiendo, porque mientras el cajón se llenaba, yo me iba vaciando. Las deudas dejaron de ser números, se volvieron presión, en la espalda, en el pecho, en la forma en la que respiraba cuando escuchaba el teléfono sonar. Había días en los que no contestaba, dejaba que sonara, y cuando por fin se detenía, sentía un alivio que duraba apenas unos segundos. Luego venía la culpa, siempre la culpa. Luis empezó a ir menos a la tienda. No me lo dijo directamente, pero lo noté. Se quedaba en la puerta, me ayudaba un rato, y se iba.
como si ese lugar también le pesara. Mariana, en cambio, insistía más. Mamá, ya no es lo mismo. Yo fingía no escuchar, solo es una mala racha. Esa frase la repetí tantas veces, que dejó de significar algo, porque la racha nunca terminó. Y yo tampoco me detenía. Pensé que podía seguir aguantando, pero estaba equivocada. Todo se volvió más urgente. Los proveedores ya no esperaban. Las llamadas ya no eran amables. Las visitas empezaron. Hombres con carpetas, firmas, plazos, palabras que yo conocía, pero que nunca había querido enfrentar de verdad. Tiene que regularizar esto, señora. Esa frase ya no sonaba como advertencia. Sonaba como un final. Una tarde, cerré la tienda más temprano. No había vendido casi nada. Me senté en la silla de siempre, frente al cajón, lo abrí, saqué los papeles, los extendí sobre la mesa. Por primera vez, no los ordené, solo los miré, uno por uno. Fechas, cantidades, firmas, mi firma, todo estaba ahí, todo lo que había intentado sostener, estaba escrito en esos papeles. Y por primera vez, sentí algo distinto. No era miedo, no era culpa, era cansancio, pero un cansancio diferente, no el de trabajar, el de seguir intentando. Ese día entendí algo que no supe explicar en ese momento, que seguir, también puede ser una forma de perder. El embargo llegó sin aviso emocional, porque en el fondo, yo ya lo sabía, solo no lo había querido nombrar. Esa mañana tocaron la puerta. 2 personas, formales, serios, con documentos en la mano. Venimos por el procedimiento. No pregunté, no discutí, no lloré, solo asentí, porque en el fondo, ya no tenía fuerzas para pelear algo que llevaba años perdiendo. Mientras ellos hablaban, yo solo pensaba en una cosa. El cajón. Entré a la cocina, lo abrí, ahí estaba todo, igual, como si nada hubiera pasado, como si esos papeles no hubieran sido suficientes para cambiarlo todo. Tomé el primer recibo, el más viejo, ese que había guardado durante años. Lo miré, lo doblé, otra vez, y lo volví a poner en su lugar. En ese momento, entendí algo que me dolió más que cualquier deuda. No era el dinero lo que estaba perdiendo, era todo el tiempo que había entregado tratando de no aceptar. Mariana llegó ese mismo día. Me encontró sentada, sin hacer nada. Mamá, no supe qué decirle, porque por primera vez, no tenía una respuesta, no tenía un plan, no tenía un mes más. Solo tenía una pregunta que llevaba años evitando. ¿Qué hago ahora? Si ya no puedo seguir. Y por primera vez, rendirse no se sentía como fracaso. Se sentía como descanso. Pero había algo pequeño, que todavía no me dejaba soltar del todo. El cajón seguía ahí, abierto, esperando algo que yo todavía no entendía. Esa noche no dormí, no porque no pudiera, sino porque por primera vez en años, no tenía nada que resolver al día siguiente. La tienda ya no dependía de mí. Las deudas ya no eran algo que pudiera acomodar. Y eso, lejos de darme paz, me dejó en silencio, un silencio extraño, como cuando se apaga algo que llevaba demasiado tiempo encendido. Me levanté antes de que amaneciera. Por costumbre, caminé hasta la cocina, y ahí estaba, el cajón, abierto, como si me estuviera esperando. Lo miré un momento, sin tocarlo. En ese momento todavía no entendía lo que estaba a punto de hacer. Solo sabía que no podía seguir igual. Lo abrí despacio, saqué todos los papeles, los puse sobre la mesa. Por última vez, no los ordené, no los revisé, no intenté encontrar errores, solo los miré, como quien mira algo que ya terminó. Y entonces pasó algo sencillo, pero distinto. Tomé el primer recibo, el más viejo, ese que durante años había sido el inicio de todo. Y en lugar de doblarlo, como siempre, lo rompí. El sonido fue pequeño, seco, pero se sintió más fuerte que cualquier discusión que nunca tuve. No lo pensé mucho. Seguí, uno por uno, papeles, recibos, copias, avisos. Cada hoja que rompía, no borraba la deuda, pero sí rompía algo que llevaba mucho tiempo sosteniendo. La idea de que todavía podía arreglarlo todo. En ese momento entendí algo que no había querido ver. Yo no estaba luchando por la tienda. Estaba luchando por no sentir que había fallado. Y eso, me había costado más que cualquier deuda. Mariana entró a la cocina cuando ya iba a la mitad. ¿Qué estás haciendo, mamá? No dejé de hacerlo. Terminando. Eso fue lo único que dije. Ella no me detuvo, solo se sentó frente a mí, en silencio, como si entendiera, aunque nunca le hubiera explicado todo. Luis llegó un poco después. Se quedó en la puerta, mirando, no dijo nada, y por primera vez, ese silencio no pesó, se sintió distinto, como si ya no hubiera nada que ocultar. Cuando terminé, quedó solo un montón de pedazos sobre la mesa. No solucionaba nada, la deuda seguía ahí, la tienda ya no, pero por primera vez en años, yo no estaba intentando sostener algo que ya se había caído.
Me senté, respiré, y entonces dije algo que nunca había dicho en voz alta. Ya no puedo más. No lo dije con tristeza, ni con vergüenza, lo dije como quien finalmente deja de cargar algo que no le corresponde. Mariana me tomó la mano. Está bien, mamá, y no sé por qué, pero esa frase fue suficiente. A veces me pregunto cuántas personas viven algo parecido, y nunca lo dicen. ¿Cuántas siguen intentando? No porque puedan, sino porque no saben cómo soltar. Ese día no resolví mi vida. No recuperé la tienda, no pagué todo lo que debía. Pero hice algo que llevaba años evitando. Dejé de pelear una batalla que ya había terminado. Más tarde, salí de la casa. Sin rumbo claro, caminé hasta donde estaba la tienda. La cortina ya estaba abajo. Había un papel pegado. No lo leí, no quise. Me quedé ahí unos segundos, sin hacer nada, sin pensar en lo que sigue. Solo, estando. Luego di media vuelta, y me fui, sin mirar atrás. Esa tarde, regresé a casa, entré a la cocina. El cajón estaba vacío, lo cerré, y por primera vez en años, no volví a abrirlo.